El panteón donde los muertos despiertan. Guadalajara, una ciudad viva, ruidosa, colorida, pero debajo de su suelo duerme una historia que nadie quiere despertar. Entre las calles antiguas, donde el aire se espesa al caer la noche, existe un lugar que guarda más que huesos y recuerdos. Un sitio donde la muerte nunca fue silencio y donde los susurros parecen provenir de algo que aún respira. Es el Panteón de Belén, uno de los cementerios más antiguos de México. Un lugar enigmático y un sitio donde los vivos sienten miedo y los muertos parece seguir caminando. El Panteón de Belén abrió sus puertas en 1848 bajo el nombre de Panteón de Santa Paula. Su construcción fue ordenada por el obispo Diego de Aranda y Carpintero, quien buscaba dar descanso digno a las víctimas de las epidemias que azotaban Guadalajara. Diseñado por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra, el mismo que construyó las torres de la catedral, el panteón fue un símbolo de elegancia, fe y poder. En sus inicios, solo las familias más ricas podían ser enterradas ahí. Políticos, médicos, militares, sacerdotes. Los pobres debían conformarse con los cementerios comunes. Los muros del Panteón de Belén, de piedra gris y muros altos, encerraban no solo cuerpos, sino secretos. Sus pasillos están alineados con precisión geométrica y en el centro un gran árbol domina el paisaje, viejo, retorcido, casi como si hubiera nacido del propio suelo de la muerte. De día, los rayos del sol se filtran entre los cipreses, creando una calma engañosa, pero cuando cae la noche, el aire se vuelve pesado, inmóvil. Los pájaros dejan de cantar y los visitantes aseguran que algo los observa. Muchos guías y trabajadores del lugar lo dicen en voz baja. El Panteón de Belén no está vacío. A veces, cuando cierran las rejas al caer la tarde, escuchan pasos que siguen los suyos, sombras que se mueven detrás de los mausoleos, crujidos que parecen provenir desde el interior de las criptas selladas. Una trabajadora contó que, al barrer el pasillo principal, escuchó risas de niño. Pensó que algún visitante se había quedado atrás, pero al voltear solo había lápidas y viento. Esa fue la primera vez que escuchó el nombre que, hasta hoy, sigue provocando escalofríos: Nachito. Nachito, o Ignacio Torres Altamirano, nació a mediados del siglo XIX. Era un niño enfermizo, de piel pálida y ojos grandes. Su familia vivía cerca del centro de Guadalajara, en una vieja casona iluminada con velas. Desde pequeño, Nachito tenía un miedo irracional a la oscuridad. No podía dormir sin luz. Si las velas se apagaban, lloraba y gritaba con desesperación. Su madre decía que en la oscuridad veía cosas.
nadie le creyó. Una noche, en 1880, un fuerte viento apagó las velas de su habitación. A la mañana siguiente, su madre lo encontró sin vida. Dicen que su rostro mostraba una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo imposible. El cuerpo fue enterrado en el Panteón de Belén, pero al día siguiente, cuando el sepulturero llegó, el ataúd de Nachito estaba fuera de su tumba. Lo volvieron a enterrar y volvió a aparecer otra vez al amanecer afuera. Lo volvieron a hacer 4 veces. Los sepultureros juraban que escuchaban llantos de niño entre las tumbas, que en la noche se sentían pequeñas manos empujando desde adentro. Finalmente, su familia mandó construir un túmulo especial, una pequeña tumba elevada con rendijas para que entrara la luz del sol. Y desde entonces, dicen, Nachito descansa en paz, o al menos eso creen, porque quienes visitan su tumba aseguran escuchar risas suaves, sentir que los juguetes se mueven por sí solos, o ver pequeñas huellas sobre el polvo fresco de la lápida. Algunos afirman que las luces de las veladoras se encienden sin explicación y que las cámaras fallan justo al apuntar hacia el pequeño túmulo. Dicen que Nachito no está solo. Dicen que juega con otros niños que también enterraron ahí. Y aunque tu tumba está rodeada de juguetes, colores y flores, de noche, cuando los visitantes se van, el panteón vuelve a quedar en silencio. Un silencio que a veces se rompe con una risa que no viene de este mundo. Pero si hay una historia que ha marcado el nombre del Panteón de Belén o en la historia del terror mexicano, esa es la leyenda del vampiro. Cuenta la tradición oral que a mediados del siglo XIX llegó a Guadalajara un hombre extranjero, rico, de modales elegantes, pero con algo inquietante en su mirada. Vivía solo en una casa de las afueras y salía solo de noche. Nunca se le vio comer, ni asistir a misa, ni hablar con nadie más. Y pronto comenzaron las muertes. Primero fueron animales, perros, caballos, vacas, encontrados sin una gota de sangre. Después empezaron a morir personas, cuerpos pálidos, con 2 marcas en el cuello y sin explicación médica posible. La ciudad cayó en pánico, los rumores crecieron y todos señalaban al mismo hombre, Don Jorge, el forastero. Una noche, un grupo de pobladores, armados con antorchas y estacas, decidió enfrentarlo. Entraron a su casa y lo hallaron, de pie, en medio del salón, con los ojos rojos y una sonrisa que nadie olvidó jamás. Intentó escapar, pero lo capturaron y sin juicio, sin compasión, lo llevaron al Panteón de Belén. Ahí lo clavaron al suelo con una estaca en el corazón
sellaron su tumba con cemento y hierro, y para asegurarse de que nunca regresara, plantaron un árbol justo sobre su pecho, un árbol enorme, retorcido, que aún hoy crece en el cementerio. Dicen que de esa estaca que enterraron en su pecho, brotaron sus raíces, y que mientras ese árbol viva, el vampiro permanecerá dormido. Pero si el árbol muere o es talado, el vampiro volverá con odio, con rencor, y hará que la ciudad de Guadalajara pague. A lo largo de los años, los vigilantes del panteón han contado cosas que hielan la sangre. Uno afirma que, durante una tormenta, un rayo cayó sobre ese árbol y al día siguiente la tierra alrededor estaba removida, como si algo hubiera intentado salir. Otro dijo haber visto una figura negra entre las tumbas, con pasos tan suaves que ni el viento los movía. Los guías nocturnos cuentan que, durante las visitas, algunos turistas se desmayan cerca de esa tumba. Sienten una presión en el pecho, una falta de aire y la sensación de ser observado por alguien que no está vivo. Hay quienes dicen que a veces, cuando el viento sopla fuerte, el árbol cruje como si gimiera, como si algo debajo de la tierra se moviera aún. El Panteón de Belén es hoy un museo, pero la energía que guarda es imposible de ignorar. Cada tumba tiene su historia, desde médicos que practicaban anatomía en secreto hasta monjes que fueron enterrados en posición de penitencia. Las paredes cubiertas de hiedra parecen absorber las voces del pasado. Las bóvedas tienen inscripciones que el tiempo ya borró, y algunos visitantes aseguran que en ciertas noches esas letras vuelven a brillar bajo la luna. El suelo cruje como si respirara, las sombras cambian de forma, y en ocasiones los guías aseguran que los grupos se cuentan al entrar, pero al salir siempre hay uno más. El Panteón de Belén no es solo un cementerio, es una herida abierta en la historia de Guadalajara, un punto donde el tiempo se detuvo y los muertos se niegan a ser olvidados. Quizá el vampiro nunca existió, quizá Nachito solo fue un niño con miedo, pero quienes han caminado ahí, bajo la luna, saben que algo los acompaña, algo que no descansa, algo que cada noche se levanta entre las tumbas y observa a los vivos, esperando que alguien más se quede, porque en el Panteón de Belén la muerte no tiene fin, solo espera pacientemente a que tú te atrevas a entrar.